Hola, quizás me conozcas. Soy Cristiano Ronaldo. Hoy, la gente habla de los 900 goles, de los balones de oro, de los récords. Y sí, estoy orgulloso de cada uno de ellos. Pero esa no es toda la historia. Mi historia no empezó en estadios repletos, sino descalzo, en las calles de una pequeña isla. Nací el 5 de febrero de 1985 en Funchal, en la isla de Madeira, Portugal. Fui el menor de 4 hermanos. Mi nombre completo es Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. ¿Y el Ronaldo? Mi padre me lo puso por Ronald Reagan, que era su actor favorito. Cosas de la vida. Crecimos en un barrio obrero. Nuestra casa era humilde, con un techo de hojalata, pero con vistas al océano. Mi madre, María Dolores, trabajaba sin descanso como cocinera y limpiadora para que tuviéramos comida en la mesa. Mi padre, José Diniz, fue el primero que me puso un balón en los pies. Era el utilero de un pequeño club local. En las calles de Funchal, me gané mi primer apodo, Llorón. ¿Sabes por qué? Porque cuando le pasaba el balón a mis amigos y no me lo devolvían, o fallaba un tiro, me ponía a llorar. Odiaba perder. Veo que algunas cosas nunca cambian. La gente piensa que mi carrera empezó a los 16, pero el verdadero sacrificio, el momento que lo cambió todo, fue a los 12 años. Dejar Madeira para irme solo a la Academia del Sporting en Lisboa. Fue el momento más difícil de mi vida. Lloraba todos los días. Mis compañeros se reían de mi acento de la isla. Pero apreté los dientes. Sabía por qué estaba allí. Poca gente sabe esto, pero a los 15 años, casi todo se acaba. Me diagnosticaron un problema en el corazón. Latía demasiado rápido cuando estaba en reposo. Se llamaba taquicardia. Tuvieron que operarme con láser. A los pocos días de la cirugía, yo ya estaba pidiendo volver a entrenar. Sentía que ni siquiera mi propio cuerpo podía detenerme. Mi gran oportunidad mundial llegó en 2003. Íbamos a inaugurar el nuevo estadio del Sporting con un partido amistoso. ¿El rival? El Manchester. Jugué con todo, sin miedo. Al parecer, en el vestuario de ellos, jugadores como Río Ferdinand le dijeron a Sir Alex Ferguson: «Jefe, tiene que ficharlo». Y así fue. Unos días después, estaba en Manchester. Llegué y pedí el número 28, el que usaba en el Sporting. Pero Sir Alex me miró y me dijo: «No, tú usarás el número 7. ¡El 7! El número de leyendas como George Best, Eric Cantona y David Beckham. Fue una presión inmensa, pero él me dio la confianza para merecerlo. Si te está gustando este video, suscríbete. Dale me gusta y por favor comenta qué opinas. ¿Qué más datos sabes sobre mí? Me encantaría leerlos. En Manchester crecí, pero también sufrí. En 2005, mientras jugaba allí, mi padre falleció por problemas relacionados con el alcohol. Yo solo tenía 20 años. Fue uno de los golpes más duros de mi vida. Él nunca me vio ganar todo lo que vino después. Mi padre siempre me enseñó que cuando ayudas a otros, Dios te da el doble. Intento vivir con eso cada día. En 2008, gané mi primer Balón de Oro y mi primera Liga de Campeones. Había tocado el cielo en Inglaterra. Pero en 2009 sentí que necesitaba un nuevo desafío. Y vaya si llegó. El Real Madrid pagó una cifra récord mundial por mí. La presión en el Bernabéu es diferente a cualquier otro lugar, pero esa presión me ayudó a convertirme en una máquina de hacer goles. Y por supuesto, en España estaba la rivalidad con Leo Messi. Nos hicimos mejores el uno al otro. Esa competencia me obligó a no relajarme ni un solo segundo. Quería ser el mejor cada año. Y en Madrid lo ganamos todo, incluyendo 4 ligas de campeones más, 3 de ellas seguidas. Tras 9 años, sentí que mi ciclo allí había terminado. En 2018 me uní a la Juventus. Muchos pensaron que iba a Italia a retirarme. ¿Retirarme? Jajaja, fui a conquistar una nueva liga. Me convertí en el primer jugador en ganar la liga en Inglaterra, España e Italia. Siguiente desafío. Pero déjenme hablarles de mi país. Mi mayor dolor y mi mayor gloria. En 2004, jugamos la final de la Eurocopa en nuestra propia casa, en Lisboa, y la perdimos contra Grecia. Yo tenía 19 años y no podía parar de llorar en el campo. Sentí que le había fallado a mi país. Me prometí a mí mismo que un día lo compensaría.
Y ese día llegó en 2016, la final de la Eurocopa en París contra Francia a los 25 minutos de juego. Sufrí una lesión de rodilla. Intenté seguir pero no pude. Salí en camilla llorando de nuevo, pero no podía abandonar a mi equipo. Si no podía jugar en el campo, los dirigiría desde la banda. Y así lo hice. Grité, animé, di instrucciones. Y mis compañeros me respondieron. Cuando Eder marcó ese gol, ¡fue la redención! Había cumplido mi promesa. Tras un breve regreso a Manchester, mi trabajo en Europa estaba hecho. Acepté un nuevo reto en Arabia Saudí, con el Al-Nassr. Pero a través de todos los goles, los trofeos y los récords, ¿saben qué es lo que de verdad importa? Mi familia, mi prometida Georgina. Ella ha sido mi pilar. Juntos, estamos criando una familia maravillosa. Tengo a mi hijo mayor, Cristiano Jr., que ya sigue mis pasos. Luego llegaron mis gemelos, Eva y Mateo. Poco después, nuestra primera hija juntos, Alana Martina. Y más recientemente, dimos la bienvenida a nuestra pequeña Bella. Aunque también sufrimos la trágica pérdida de su hermano gemelo, Ángel. Son esos momentos los que te ponen a prueba, pero también los que unen a una familia. Mucha gente me mira y piensa que me conoce, pero no conocen toda la historia. No me gusta hacer las cosas a medias. O te gusto o no, no hay término medio. Al final del día, cuando estoy en el campo, es simple. Miro el balón, miro la red y me digo a mí mismo, tira, Ronaldo. Y luego disparo. Mucha gente cree que mi trabajo termina cuando suena el silbato final, pero la verdad es que mi mente nunca deja de competir. El mismo impulso que me lleva a marcar goles es el que me empuja a construir algo que dure para siempre. En el fútbol aprendí que el talento sin disciplina no sirve de nada. Y en los negocios, la regla es exactamente la misma. No se trata solo de poner mi nombre en un producto. Se trata de obsesionarme con la calidad, de rodearme del mejor equipo y de no aceptar un no por respuesta. Todo empezó con la marca CR7. Y no quería que fuera solo un logo en una camiseta. Empezamos con ropa interior, porque quería que la gente se sintiera bien desde la base. Luego vinieron las fragancias, las gafas, el calzado. Quería crear un estilo de vida, pero quería ir más allá. Quería construir ladrillos, no solo vender productos. Me asocié con el grupo Pestana, uno de los más grandes de mi país, para crear los hoteles Pestana CR7. Empezamos en mi casa, en Madeira, y luego en Lisboa. Ahora estamos en Madrid, en Nueva York. Queríamos un lugar donde la gente sintiera esa energía, ese ambiente de victoria. Y por supuesto, el fitness. Mi cuerpo es mi herramienta, mi templo. Así que crear mis propios gimnasios, los CR7 Fitness, era un paso natural. No son solo gimnasios, son centros donde la gente puede empezar su propia transformación, con la mejor tecnología. Mi curiosidad no para. He invertido en clínicas de salud capilar, llamadas Insparia, porque la autoconfianza es clave para el rendimiento. E incluso en algo tan esencial como el agua, con mi propia marca, porque la base de todo rendimiento es la hidratación. La gente ve los logros, las cifras millonarias, pero lo que yo veo es el desafío, la superación. Es demostrarme a mí mismo que el chico que salió de Madeira sin nada, no solo podía conquistar el fútbol, sino que también podía construir un imperio basado en el trabajo duro. Los trofeos en el campo se guardan en una vitrina. Las empresas que construyes, ese es el legado que dejas para el futuro. Y mi legado apenas está comenzando. Escúchenme bien, miren de dónde vengo. Cuando me ven celebrar un gol, firmar un contrato o levantar un trofeo, están viendo solo el resultado final. Están viendo el 1% de mi vida. Pero el éxito no se construye en el podio. El éxito se construye en la oscuridad. Se construye a las 6 de la mañana, cuando el mundo duerme. Se construye en el gimnasio cuando tu cuerpo te pide parar. Se construye en el rechazo, cuando te cierran la puerta. Para ti, joven, que apenas comienzas,
Tienes un sueño. No dejes que nadie, absolutamente nadie, te diga que es demasiado grande. Yo era ese niño en las calles de Madeira que no tenía ni para unas botas de fútbol. Me decían que mi acento era ridículo. Me dijeron que tenía un problema en el corazón y que quizás no volvería a jugar. ¿Y saben qué hice? No escuché. Para ti, que vienes de abajo, que creciste sin nada, que sientes que el mundo te dio la espalda. Yo era tú. Tu punto de partida no define tu destino. Tu hambre, sí, usa esa hambre como tu combustible. Que tu pobreza no sea tu excusa, que sea tu motor, para ti, deportista. Déjame decirte algo que aprendí muy temprano. El talento es una mentira, es una trampa. He visto a cientos de jugadores con más talento que yo quedarse en el camino. ¿Por qué? Porque el talento se cansa, la disciplina no. La disciplina es llegar el primero al entrenamiento y ser el último en irte. Es hacer las abdominales extras cuando nadie te está mirando. El dolor que sientes hoy es la fuerza que tendrás mañana. Y para ti, empresario, que estás construyendo algo, el mundo de los negocios es mi segundo campo de juego. Me dijeron, quédate en el fútbol. Me dijeron, es muy arriesgado. Y usé esos no para construir mi imperio. No tengas miedo de fracasar. Ten miedo de no intentarlo. La misma obsesión que pones en tu producto, yo la pongo en mi entrenamiento. Sé obsesivo con tu visión. Al final del día, esto no es contra tus rivales, no es contra el que te critica, es contra ti mismo. Es contra esa voz en tu cabeza que te dice, estás cansado, déjalo para mañana, ya hiciste suficiente, es imposible. Tienes que despertar cada mañana y declarar la guerra a esa voz. Mi secreto. No hay secreto, es simple. Mientras otros duermen, yo entreno. Mientras otros se rinden, yo sigo. Y mientras otros sueñan con el éxito, yo me levanto y trabajo duro por él. No estoy aquí para ser como los demás. Yo estoy aquí para ser el mejor. Ahora ve y toma lo que es tuyo.